Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar un argumento teológico que de verdad da mucho en qué pensar. Viene de la obra El año del sonar de la trompeta de José Luis Santana, y vamos a analizarlo pieza por pieza. A ver, esta es la pregunta, ¿no? Una de las más grandes y debatidas dentro del cristianismo, y que ha generado conversaciones por siglos y siglos. Y normalmente cuando sale esta pregunta, este versículo es la respuesta final, fin de la discusión. Pero aquí es donde el autor que analizamos hoy dice, un momento, el texto es muy específico. Habla del día y la hora. Pero, ¿y el año? Según él, esa omisión no es casualidad, y es la clave de todo su planteamiento. Para poder entender bien este argumento, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, analizaremos la pregunta de fondo. Luego, viajaremos al pasado para ver un precedente con el profeta Elías. De ahí, vamos a ver por qué Israel es considerado un reloj profético. Después, nos meteremos a decodificar la trompeta del jubileo. Y para cerrar, veremos el llamado final a la preparación. Empecemos entonces con esa pregunta persistente. La premisa del autor es bastante directa. Que no sepamos el día y la hora exactos no quiere decir que no podamos discernir la temporada, el año en que ocurrirán las cosas. Hay una diferencia. Y para la primera gran pista de su argumento, el autor nos lleva al Antiguo Testamento. Se enfoca en un evento que él considera un paralelo profético fundamental, el momento en que el profeta Elías fue llevado al cielo. Este versículo es la base para el autor. Lo usa para sostener su idea de que Dios no actúa en secreto, sino que siempre revela sus planes a quienes están verdaderamente atentos, a sus profetas. Y aquí la cosa se pone muy interesante, porque no era solo Elías el que sabía que iba a ser llevado al cielo. No, Eliseo, su sucesor, también lo sabía, e incluso los grupos de profetas en Betel y en Jericó estaban al tanto. Con esto, el autor establece un precedente. Una partida divina puede ser anticipada, aunque nadie sepa el momento exacto. Y este viaje que hace Elías, bueno, según la interpretación del autor, no es solo un trayecto de un lugar a otro. Cada parada es, en realidad, un paso en un camino simbólico de preparación espiritual, un camino que los creyentes deberían recorrer. Así es como se conecta esa historia antigua de Elías con el Nuevo Testamento. El autor hace una distinción muy clara entre el creyente que está vigilante, que no será tomado por sorpresa, y el que vive desprevenido, para quien todo ocurrirá como ladrón en la noche. Ok, ya tenemos el precedente. Ahora pasemos a la segunda pista clave en este argumento, la nación de Israel, que el autor presenta como si fuera una especie de reloj profético para el mundo. Para entender la idea de este reloj, el autor se enfoca en la parábola de la higuera. En su interpretación, la higuera no es solo una planta, claro que no, es un símbolo profético directo de la nación de Israel. Y bueno, según el autor, este reloj profético no empezó a correr en cualquier momento, tuvo un inicio muy preciso. El 14 de mayo de 1948, justo el día en que Israel fue restablecido como nación. Ese fue el tic que lo puso en marcha. Ahora, llegamos a una de las partes más fascinantes del argumento, donde se conecta una ley muy antigua del Antiguo Testamento con una profecía sobre el futuro. Hablemos de la trompeta del jubileo. El autor define el jubileo, o yobel en hebreo, y hace énfasis en su doble significado. No es solo un periodo de tiempo, un año especial. La palabra misma significa trompeta. Es el sonido el que anuncia la liberación. Durante el jubileo pasaban tres cosas importantísimas. Se liberaba a los esclavos, se cancelaban las deudas y la tierra volvía a sus dueños originales. El autor presenta estas acciones como un modelo a pequeña escala, como una sombra de la redención total y final que, según él, está por venir. Y aquí está el punto de conexión crucial que propone el autor. Él vincula directamente esa trompeta del jubileo del Antiguo Testamento con esta trompeta final del Nuevo Testamento, la misma que, según se escribe, señalará la transformación de los creyentes. Muy bien, ya tenemos todas las pistas sobre la mesa. Ahora vamos a unirlas para poder apreciar el argumento completo que el autor nos presenta. Como podemos ver aquí, el argumento se arma de esta forma. El ascenso de Elías es el precedente que demuestra que se puede saber el tiempo. Israel es el reloj que empezó a contar en 1948. Y la trompeta del jubileo es la señal, el sonido que anuncia la redención. Todo está conectado. Es muy importante entender esto.
El propósito del autor no es que la gente saque un calendario y marque una fecha, no. El punto es argumentar que los creyentes pueden discernir el año que se aproxima, para así fomentar un estado de preparación y vigilancia. Y este versículo final resume perfectamente el llamado del autor. Se trata de una espera paciente y llena de confianza. Una espera activa, no pasiva, sabiendo que el momento llegará. Así que, al final, la pregunta que el autor deja en el aire no es ¿cuándo llegará?, sino más bien ¿cómo prepararse hoy? Es un llamado a vivir en un estado de preparación constante, algo que va mucho más allá de cualquier calendario.